Seguimos en ADN y ahora estamos con Marcelo Rosal, que es antropólogo, docente, investigador de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades. Trabaja en el área de pobreza urbana, exclusión educativa, jóvenes. Muchas gracias por estar. Es un placer poder compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en la periferia? ¿Cuánto de la pobreza, cuánto de generaciones de pobreza tienen incidencia en estos fenómenos de violencia? Porque muchas veces hay un debate cruzado sobre si la pobreza tiene que ver con esto, si no tiene que ver con esto. Y yo siempre digo, el 98% de los presos son pobres, ¿no? Sí, hay un concepto que nos permite pensar esto, que es el concepto de continuum de violencia, de continuidad de la violencia. Es de un autor que trabajó en distintos, se llama Philippe Bourgois, si lo quieren buscar, que escribió Vendiendo Crack en Harlem. Él se metió a vivir en el Harlem y aprendió de sus interlocutores, que eran vendedores de crack, trabajadores pobres, vivió años allí y aprendió de ellos la vida. Y efectivamente este concepto lo que implica es que hay distintas formas de la violencia que nos afectan a todos, pero nos afectan a todos en forma desigual. Y uno es la violencia estructural, la violencia en la que uno nace, la violencia socioeconómica. La violencia que muchas veces no la vemos, pero que la sufrimos todos, porque todos formamos parte de una sociedad que es una estructura de desigualdades. Pero después hay una violencia que es más cruenta, que es la que tiene que ver con la violencia hacia los niños, la violencia de género. Cómo esa violencia estructural se ve reflejada también en forma diferencial en las distintas familias, ¿no? Las dificultades de conseguir un trabajo, las dificultades de poder dar la talla en relación a lo que se le exige a un hombre o a una mujer. A un hombre ser proveedor, una mujer ser cuidadora, pero finalmente en un barrio vemos esas mujeres que son proveedoras y cuidadoras y muchas veces los varones que no pueden proveer y acaban en estrategias que los terminan dejando por el camino, presos o en la calle. En fin, la vida de las personas es muy diversa, cada uno de nosotros es una multiplicidad. Pero está ¿tiene claro, un vínculo directo todo esto que está diciendo en la violencia delictual? ¿Tiene un vínculo directo? Sí, tiene un vínculo directo, porque las violencias cruentas, más allá de que haya que sea diferente, delitos, hay un jurista que dice, delitos cometemos todos, pero no todos vamos presos por esos delitos. Sí. Siendo pobre hay más posibilidades de ir preso. Pero más allá de eso, hay un vínculo entre esta continuidad de la violencia que afecta más a los más pobres y la posibilidad de buscar una salida que esté en el borde de lo delictivo o en lo delictivo. Una cosa, no, porque mucha gente dice como argumento, no, porque la sociedad ha ido mejorando con el paso de los años, el PBI crece, los ingresos crecen, sí. La gente trabajadora es cada vez más, pero de la mano de eso los delitos también crecen. Entonces no hay un vínculo directo entre el crecimiento económico y la mejora en los índices de delincuencia. Hay un vínculo con la desigualdad, tal vez, las expectativas, aquello que hay que tener para existir. La movilidad social, las ansias de movilidad social. La movilidad social o de consumo, meramente. O las expectativas, con qué nos arreglábamos nosotros cuando éramos chicos y con qué se arregla un niño de nuestros días. Las expectativas. Rosal, esto que usted describía recién y que hablaba Gabriel, tiene una representación geográfica. Históricamente las sociedades eran más heterogéneas, ¿no? Convivían, digamos, distintas circunstancias. ¿Ahora son más homogéneos los barrios y las problemáticas? Ha habido políticas de Estado espantosas, de expulsión del centro de la ciudad, diverso, complejo, de interacción viva y que nos permitía crecer a todos juntos, de esa escuela múltiple y diversa, hacia las periferias. La dictadura, y hay que reconocer una figura como Páez Vilaró, que realmente defendió a la colectividad afro-uruguaya, que en ese momento de dictadura no se podía expresar, que fue expulsada a Cerro Norte primero, 40 semanas, a barrios de la periferia, para hacer negocio. Porque esto finalmente, esa violencia estructural, es económica, tiene que ver con la desigualdad. Entonces, se expulsa a la gente en los núcleos evolutivos, otra política espantosa, que esperemos que no vuelvan, que de producción de verdaderos asentamientos desde el Estado. Entonces, hay políticas del mercado, ¿no? de especulación inmobiliaria, que van corriendo a las poblaciones y las va dejando sin oportunidades, porque hay más gente en calle en el centro.
y porque es más razonable tener esa posibilidad de tener un rebusque sin caer en lo delictivo, incluso estar más protegido, Claro. porque muchas veces están los correteados de la periferia, terminan en el centro. Claro. Durante años la academia criticó la criminalización del tratamiento del tema droga, ¿verdad? Sí. Pero hoy estamos en un momento en que yo no he visto una reacción firme de la academia en aceptar que hoy el fenómeno de la droga tiene un vínculo directo con la criminalización a partir de la entrada de la pasta base. Efectivamente, bueno, la academia es una multiplicidad, Sí, hay toda una ecología del sí, conocimiento sí, a reconocer, está bien. que yo hago trabajo etnográfico, pero hay compañeros que trabajan en lo estadístico, en fin. Pero está claro que, sobre todo el mercado de las drogas, por participar en el mercado de las drogas, se corren mucho más riesgos. Ser un trabajador de la droga, un comerciante de la droga, un emprendedor del mercado de las drogas, uno está mucho más en riesgo. Si es un gurí que es un changarín de las drogas, está más en riesgo. Entonces, uno si participa del mercado de las drogas está en riesgo, pero a su vez si es consumidor pobre, consumidor precario de ese mercado de las drogas, también está en riesgo. Conocí muchas personas que viven en el centro, precisamente un muchacho me decía, yo duermo acá porque acá hay una cámara, porque yo soy un correteado de mi barrio. Qué brutal, ¿no? Entonces tengo que estar acá, prefiero unos palos de la policía que me peguen un tiro en una pierna, como ya me pegaron. Se ampara la seguridad del Estado para... Exacto. Entonces, esa relación es compleja. Efectivamente, si uno mira el vínculo entre las drogas y el delito, es algo muy estudiado. Ahora, el mayor vínculo es producto de lo estructural, del mercado que el propio Estado obliga al prohibir la regulación de las otras drogas ajenas a lo delictivo. Entonces, el reaseguro para cobrarse de los pesados locales, escuchaba que hablaban de los pesados en barrio, es el ejercicio de la violencia física. Ahora, históricamente se hablaba de los códigos, ¿no? De los propios delincuentes, tenían normas de comportamiento que más o menos se conocían. Ahora se ha perdido el nivel de violencia, de irracionalidad, es brutal, no solo acá, sino en el mundo. Basta ver la experiencia mexicana para ver esas locuras. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se ha lumpenizado totalmente la población a ese nivel? Es cierto que el uso de la violencia puede parecer irracional si uno lo mira desde afuera, pero si uno lo mira desde adentro de una situación conflictiva, en un ambiente donde hay violencias entre personas que ejercen la violencia, puede haber un aumento casi que estructural. Yo hago esto otro. Por otro lado, la intervención estatal produce más violencia. El otro día escuchaba al presidente decirlo, reconocerlo públicamente. Nuestras intervenciones están produciendo más violencia en los barrios. La intervención sobre las bocas es verdad, esto está estudiado, efectivamente produce más violencia. Es la producción de guerra de drogas. La producción de guerra de drogas la hace el Estado. No tiene sentido criminalizar la venta de un conjunto de sustancias. Hay sustancias más peligrosas que las vende del mercado de la farmacéutico. Ahora, la intervención estatal genera esta iatrogenia de muertes y de violencia. Ahora, siendo el fenómeno delictivo un botín interesante desde el punto de vista electoral, ¿verdad? Teniendo ciudadanos tan enojados y tan atemorizados, ¿verdad? ¿Cómo se hace para generar masa crítica, para convencer que la manera no es la violencia, que la manera es controlar la exclusión para por esa vía dentro de X cantidad de años empezar a poder tener frutos? ¿Cómo se hace? Es muy difícil. El que sea un botín electoral es algo que, por suerte, está como efecto del cambio de gobierno. Puede ser que tal vez este otro sector del sistema político se dé cuenta que usarlo como botín electoral es un botín malo, envenenado, que te va a caer en la cabeza. Es un boomerang. Y te va a hacer mucho daño. Y ya está haciendo daño. El problema es que los errores en las políticas de seguridad se cuentan con víctimas. Y acá las políticas de Estado son fundamentales. Y en eso, desde la universidad, lo que podemos ofrecer es el conocimiento. Yo escuchaba, creo que era Roy Berocay, decía, ¿por qué no hacer algo como con la pandemia? ¿No? Hay científicos trabajando en esto. Yo no sé si estamos en las mismas condiciones, quienes estudiamos la violencia, creo que no, de acumulación para ponernos esa mochila en la espalda. Pero sí, dispuestos a ayudar, por supuesto. Hay toda una ecología del conocimiento que es necesario dialogar con ella para hacer políticas
más sólidas. Y políticas más sólidas, sobre todo, alejadas del vaivén diario, del tuit que dice una cosa contra otro. Eso es negativo y eso genera daño. E incluso más en una institución como la policía, que es muy oral, donde dice, bueno, ahora los respaldamos, pueden ocurrir efectos colaterales muy negativos. En Artigas no me parece casual que haya habido 2 casos de gatillo fácil en muy poco tiempo. Y me alegro que haya habido rápidamente, frente al segundo caso, una respuesta del jefe de policía. Pero la primera respuesta fue muy negativa de parte del sistema político. Lo que los políticos dicen con estos asuntos es muy grave. No puede hablarse así al barrer, vamos a respaldar a la policía. No, hay cosas de la policía que no hay que respaldar. A la policía hay que respaldarla con política de Estado, de largo aliento, de equipamiento, de leyes. Rosal, ¿hay mecanismos para volver a lograr la integración en esos barrios que están fracturados hoy por la emergencia de la violencia? Sí, por supuesto. Hay experiencias latinoamericanas, experiencias europeas que muestran que estos no son procesos irreversibles. Se pueden tomar medidas muy radicales, como un cambio en la política de drogas que sea más total, pero... En términos generales, pero le cuesta mucho a los especialistas admitir que hay casos que no tienen marcha atrás. Yo sé que es difícil condenar a un ser humano al ostracismo definitivo, pero la lógica... Mire, hay inversiones urbanas que tendríamos que hacer, que es verdaderamente explotar barrios enteros y producirlos de nuevo. Porque la política de la vida cotidiana se gestiona en si los gurises van a poder usar la cancha de básquetbol o si solo va a poder ser usada entre las 8 y las 10 de la mañana, cuando no hay gurises para jugar al básquetbol. Y eso yo lo vi en barrio de Montevideo. Entonces, la micropolítica, el apego a la ciudad y el gusto por vivir en comunidad se hace con intervenciones urbanas como las que hemos visto también en Uruguay. En Montevideo, donde gobernaba un partido, y en lugares del interior donde gobernaban otros partidos. Esto no es patrimonio de nadie, esto debería ser producto de políticas de Estado donde las pensemos juntos, porque va la vida en esto. Está bien. Y apuntar fundamentalmente a la juventud, que es la que hoy en esos ámbitos no tiene perspectiva ninguna, ¿no? Y a la expectativa no tiene motivación de ni para trabajar ni para estudiar, ¿no? Sí, pero para estudiar hay motivaciones que a veces no son las que solemos usar para que se estudie. Yo una vuelta fui a un liceo de Delta del Tigre y los profesores hicieron una ocupación del liceo, entonces fui al liceo y el profesor me dijo, los gurises que antes nos tiraban piedras ahora nos apoyan. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que hice fue hablar con esos gurises. No querían que le saquen el liceíto del barrio, porque se apropiaban de ese lugar. ¿Y por qué no estás estudiando? Le pregunté a uno de ellos. Y porque yo tengo que hacer plata, yo ya soy un hombre, tengo 16 años. Entonces también entender cuándo se es un hombre y qué significa ser un hombre, ser una mujer. Para eso hay que conocer, dialogar con la gente. Y estimular con lógicas de un sector de la sociedad a otro no es lo más adecuado. Hay que conocer cuáles son los reales estímulos de esos sectores y transformar el discurso. Sí. Aunque nos cueste y a veces nos duela, ¿no? Pero tienen expectativas distintas, tienen un discurso distinto, tienen mecanismos de supervivencia distintos. Y eso es lo que hay que comprender, me parece, ¿no? Me parece que el arte de encontrarnos en el sistema político, en este tema, dejarlo de lado como botín electoral, es negativo. A la larga te cae en la cabeza. Transformarlo en política de Estado. Dejar de lado el populismo penal es negativo, donde se ha aplicado, ha generado peores sociedades. Es malo, lo sabemos todos. Y después aplicar ese arte del encuentro en la política, en los sectores académicos, en los empresarios que pueden estar dispuestos a ayudar. Ese arte del encuentro, llevarlo a los barrios. Y hay gente que lo ha hecho y se ha hecho estos últimos años, se ha hecho incluso antes del gobierno del Frente Amplio, hubo programas de centros juveniles, cosas, hay experiencias exitosas. Es empezar a mirarnos y a sentarnos en una mesa y trabajar juntos. Marcelo Dal, antropólogo, investigador, muchísimas gracias por tu aporte. Muchas gracias a ustedes Muy amable. por este encuentro. Vamos a una tanda, ya volvemos.